Buenos días a todos. Hoy por fin vamos a avanzar en la teoría. Vamos a ver el tema 3 de esta asignatura, que trata de igualdad, cómo comparar cuando dos objetos o dos tipos son iguales. Es una gran diferencia. Los tipos básicos se comparan con igual igual y las referencias a objetos. Cuidado que con el igual igual estaríamos comparando las referencias, es decir, estaríamos preguntando si son el mismo objeto. Enseguida vamos a ver qué es el método equals, que lo que compararía es lo que hay dentro del objeto es lo mismo. Puede ser lo mismo lo que hay dentro del objeto, pero ser objetos diferentes. Ahora discutimos esto. Vamos a hablar también de copias en profundidad de objetos, el método clone, aunque quizá me desvía un poco de mi objetivo, que es avanzar en el tipo de datos, en los arrays, en las clases envoltorios. Para cada tipo de dato hay una clase con mayúscula, si es clase que lo envuelve, le hace un wrapper. Bueno, todo este tipo de cosas que muchas de ellas las vais a necesitar en la práctica. También ahí tenemos unas traspas en este tema sobre los enumerados, cómo recorrer con el values y con el for moderno un enumerado. De hecho, lo utilizáis, por ejemplo, en el parser de vuestro enumerado level de vuestra práctica. Es un poquito extraño, es una cosa que tiene constructor, se recorre para preguntar si vuestro args0 es easy, es hard o es insane. Pero bueno, hoy quiero avanzar un poco de teoría, aunque parece que es inevitable que enseguida nos pasemos a hablar de la práctica. Y por supuesto, cuando acabe la grabación dedicaremos unos minutos por si tenéis dudas fundamentales que nos permitan continuar con la práctica. Empezamos entonces la teoría y lo primero que vamos a ver es cuando dos objetos son iguales, cuando dos variables, voy a llamar variables tipos básicos, y variables declarados con algo con mayúscula los voy a llamar objetos, porque son objetos de una clase. Pero una cosa es declarar la referencia y luego instanciar el objeto, eso lo haremos, ¿no? Pues game G igual a new game. Bueno, G es un objeto de la clase game y realmente es una variable también, pero lo que contiene es un puntero o referencia al objeto. Entonces, ¿funciona el operador igual igual para comparar el contenido de variables? Os recuerdo que, igual que en C++ el año pasado, si queréis asignar un valor a una variable usáis un igual, pero si queréis comparar el contenido de una variable, por lo menos en tipo básico también en Java, usamos el doble igual, el igual igual. Supongo que es el típico error de primero. En un if, por ejemplo, intentar comparar con una solo igual. Cuidado, un solo igual asigna. Dos iguales comparan el contenido. Muy bien, pero vamos. Tengo por aquí el eclipse, ¿verdad? Me imagino que lo estáis viendo. Imaginemos que tengo dos objetos de la clase string. Bueno, bueno, sí, voy a poner un momento dos int. Int número 1 igual a 3. Int n2 igual a 3 también. Mi pregunta es, ¿n1 igual a n2? Sí, porque lo que se compara es el contenido. Tenemos dentro del main, tenemos memoria para la variable n1, tenemos 4 bytes, y para preguntar el contenido, pues utilizamos el igual igual. Si ahora a n2 le pongo el valor 4, n1 igual a n2, pues todo el mundo dirá, no es igual porque el contenido de las dos variables es distinto. Vale, esto con los tipos básicos, funcionamos igualito que el año pasado. Pero ¿qué pasa con las referencias a objetos? Aquí tengo ya escritos, para no perder tanto tiempo, por lo mal que escribo, dos referencias a objetos. Aquí S y S2 no son tipos básicos. Fijaros que su tipo está con mayúsculas. Cuando está con mayúsculas, por cierto, significa que es una clase, en este caso de JavaLang. Si escribís string y Java en Google, pues os aparece en la documentación
Entonces, string, pues es un objeto. Aquí veis que pertenece al package java.lang. Ya veremos qué son las interfaces. Se puede recorrer, es comparable. Es comparable porque tiene el método equals. Ahora lo haremos con él. Son interfaces, ya veremos más adelante lo que son estas interfaces. Tenemos un montón de métodos. Muchos de ellos los habéis utilizado ya en la práctica. Pues, por ejemplo, el trim estaría bien utilizarlo. Lo que aquí podéis ver la documentación es el que, bueno, luego los strings, porque tenemos para bastante para hablar de. Hay uno muy interesante que me interesará que veáis, que es el split, este de aquí, incluso con un regex, que no voy a meterme dentro, pero fijaros que devuelve un array de strings, ¿no? Que va a partir un string en un array de palabras a partir de un carácter o gramática de separación como puedan ser los blancos. Bueno, no me quiero meter en los strings. Estoy hablando ahora de qué pasa si comparo dos objetos strings cuyo contenido es igual. Si comparo dos variables cuyo contenido es igual, el igual me dirá true. Son iguales. Son variables distintas, pero el contenido es igual. Y si tengo dos objetos string, que por cierto los quiero pintar, intentar pintar, porque yo si no pinto no me entero muy bien de los objetos. Así que papel y lápiz, S es un puntero a un objeto, porque le he hecho new string. New me crea un objeto y me devuelve la referencia. Y la referencia la guardo en una variable que se llama S. Y luego digo S2 igual a new string. Bueno, pues S2 va a guardar una referencia a un objeto que apunte a algún objeto de la clase string. De momento, si no le doy nada, pues apuntaría a null. Pero le asigno con igual new string. New string me crea otro objeto cuyo contenido tiene un constructor, le paso que es hola. Y el new me devuelve la referencia a ese nuevo objeto que se ha creado. ¿Vale? Entonces son dos objetos diferentes. Y la primera pregunta, ¿S igual a S2? ¿Qué pensáis? ¿Nos hemos dormido? Que no. No, muy bien. ¿No? Vale, oye, pues ahí es muy bien. Efectivamente, lo que guarda S y lo que guarda S2 son las referencias, es decir, el puntero al objeto. Y el objeto es diferente, luego la respuesta sería no. Y si yo lo que quisiera es comparar el contenido, bueno, pues no debería utilizar el igual. Para tipos básicos sí, se nos compararía el contenido, pero para referencias a objetos podríamos utilizar el equals. El equals es un método, bueno, depende de si se ha sobrescrito o no se ha sobrescrito. Pues yo en Street no recuerdo si se ha sobrescrito o no, pero para eso me voy a la documentación. Ah, mira, pues tiene un equals, donde yo le paso un objeto y me devuelve un booleano. Pues parece que sí. Si no, si todos los objetos tienen un equals. Si la clase no lo ha sobrescrito, heredará el equals de object, que lo que hace es lo mismo que el igual. Es decir, comparar las referencias. Pero resulta que string sí que tiene un método equals, ya está implementado, y entonces, bueno, pues voy a intentar ejecutar esto. Igual, hemos dicho, vamos a comprobar que nos dice que falso, no son el mismo objeto, pero con el punto equals, que no se me ejecuta esto. Bueno, pues efectivamente, si le digo, si le pregunto, oye, ¿el contenido es igual? Pues me dirá que true. Muy bien, y String ya tenía el método equals implementado. ¿Qué pasará con nuestras clases si queremos que sean comparables? Si queremos comparar el contenido, bueno, preguntar si son el mismo objeto, sí, tenéis el igual. Pero, y si preguntar si, oye, lo que hay dentro es igual, pues tendremos que implementar nuestro propio método equals. O si no, pues usaremos el equals de object,
es similar al igual igual y no estaremos preguntando por el contenido, sino por si son el mismo objeto, si son la misma referencia o puntero al objeto. ¿Qué quiere decir que equals hereda toda la clase? Bueno, todas las clases de Java acaban heredando o son descendientes de object con mayúscula. Cuando nosotros creamos la fracción, no le decimos que herede de nadie, no, se le pondría con la palabra extends, pues de es una fracción que puede ser, pues es un número, pues hereda de número, que ya tengas cosas, pero no le ponemos nada, hereda de object, ¿vale? Lo que quiero decir es que, a ver si aquí tengo método main, si no, un segundito. Sí, tengo un main. Yo aquí puedo utilizar pues fracción 1 punto equals. Fijaros que pongo fracción 1 y me salen un montón de métodos que creo que vosotros no estáis viendo la ayudita, pero me salen un montón de métodos que ya tengo. ¿Por qué? Porque los heredo de object. En particular tengo así que lo veis viendo. ¿Qué es heredar de una clase? Eso lo veremos en el tema siguiente, que es herencia, es una manera de reutilizar código, es la relación, es un, y básicamente la esencia de la herencia es reutilizar código. Si yo ya he escrito todo lo que hace una persona y ahora quiero tener un estudiante, la clase estudiante hereda de persona y ya hereda los métodos, ya hace las cosas que hace una persona. No tengo que volver a escribir que come, que duerme, como todas las personas. Ya me centro en las cosas especializadas que hace el estudiante, que es estudiar. Es una persona, hace todo lo de persona, eso ya no lo escribo, y además estudia, y además tiene unos datos especiales como matrícula y cosas así. Bueno, pero lo que no quiero decir es que, bueno, este método equals heredado de object es el igual igual. Si nosotros de verdad que lo tenemos, esto funciona. Y podría comparar si F1 igual a F2 y imprimirlo por pantalla. Bueno, lo que pasará, vamos a ver lo que hace de todas formas. System.out.println. Vamos a preguntar si F1 es igual a F2, que son nuestras fracciones. Y además les voy a dar los mismos valores. Los dos van a ser la fracción 2/3. ¿Pensáis que va a decir que es igual o que no es igual? ¿Ah, sí? Ah, sí, pues vamos a ver. Unos dicen que sí, unos dicen que no, me encanta. Que no es igual, toma ya. ¿Por qué? Porque es el equals de object, lo está diciendo ahí. Si nosotros quisiéramos comparar nuestras fracciones, ¿qué tendríamos que hacer? Pues añadir un método public si queremos que los demás puedan compararlo. Lo primero que quiero hacer un momentito es pintar. Ahora mismo voy a borrar por aquí. Las fracciones, hemos dicho que tenemos por aquí F1. Uy, qué gordo. Mal pinto. Lo pinto fatal, pero a ver si entendemos la idea. Tenemos dos datos, numerador, denominador, son tipos básicos. Los dos aquí pone un 2 y aquí un 3 y aquí también. Entonces, el equals de object es igual que el igual igual, que es el que tenemos dentro de... es el que compara las referencias. Dejadme ver que leáis. Justo es claro, si quitas la suma debería ser igual. No, aquí de momento no he sumado nada. He instanciado una fracción F1 como una fracción 2/3. Ha creado el objeto. F1 queda apuntando a su objeto. Y F2 es otro igual a new fracción, crea otro objeto. Sume o no es independiente de. Es verdad, sí. Vale, sí. No voy a sumar, tienes razón. Si sumo, evidentemente son distintos. Vamos a hacer la prueba, a ver si nos creemos.
Si hay errores, ya lo sabemos. Sigue siendo falso. No era por haberlos sumado. Bueno, lo que quería comentaros es que para que si nosotros no escribimos nuestro propio método equals, se utilizará el de object, que es similar al igual igual. Pero nosotros lo que queremos es comparar un equals que nos pregunte, por favor, lo que hay dentro de estas dos fracciones es lo mismo, ¿son los dos tercios o no? Eso lo tenemos que escribir nosotros para cuando escribimos ese equals, se llame a nuestro equals y no al de object. Entonces, el equals tiene que ser un método que devuelve un booleano y se va a llamar equals y va a recibir, pues, hombre, el de object recibe un object, nosotros vamos a poner uno que recibe una fracción, la llamo f, por ejemplo, la llamada la tenéis aquí arriba, f1 equals f2, hay que llamar una función. Dice, si funcionaba el equals directo era porque string una de las clases, no, porque string sí que tiene sobrescrito el método equals. Lo hemos visto en la documentación. Aquí en la documentación de strings veis que hay un equals que compara un string con el otro. Si no lo hubiera escrito, pues tendréis el de object. Fijaros que string hereda directamente de Java object con mayúscula. O tiene el de object, pero además ha sobrescrito su método equals, por eso lo pone en su lista de métodos, ¿vale? Porque lo tiene. A ver, nosotros ahora en nuestra fracción, si queremos comparar el contenido de las fracciones, tenemos que añadirlo. ¿Cómo sería? Bueno, pues vamos a retornar un booleano. En este caso, los datos de nuestra fracción, los podéis ver aquí, son dos enteros, ¿no? ¿Cuándo una fracción será igual? Cuando el numerador de dis, en este caso f1, punto numerador, estos son tipos básicos, los comparamos con igual igual, es igual al numerador de f, ¿no? Pero además, perdón, f es el argumento. Habría que simplificarlas primero. Si lo hemos hecho bien, nuestra fracción debería estar simplificada. Después de sumar, después de construir, después de operar, cualquier cosa, siempre habría que llamarla simplifica. Si lo hemos hecho bien, de forma que nuestra fracción al final siempre se almacene simplificada, que es como debería ser. Pero ahora no estoy en eso. Para que dos fracciones sean igual, tienen que tener igual el numerador y el denominador y todos sus datos. En este caso solo tienen estos dos datos. ¿Vale? ¿Entendido que sería así? ¿Una duda? Igual, cuidado, igual asigna, igual. Asigna. Ahora vamos a ejecutar nuestra main, a ver si ahora sí que nos dice que son iguales. Yo creo que va a decir que sí. Si no, es que me he equivocado. Ahora decimos, el contenido de F1 es igual al de 2. Llamamos a nuestro propio equals, dirá, ¿el numerador es igual? Sí. ¿El denominador es igual? Sí. Pues el equals va a retornar true. ¿Vale? Voy a ver un poquito más las traspas. De momento, este sería como el dibujo que he hecho. Aquí tengo una clase A que tiene también una pareja de enteros. Para eso usábamos nuestra fracción. Instanciamos dos objetos. El dibujo sería similar al mío. Son dos objetos distintos. A1, A1 igual a 2. No, las referencias son distintas. Lo veis en el dibujito. ¿Vale? Sin embargo, el contenido es el mismo. Este es otro caso diferente. Vamos a ver este main. A1 igual a new A2. Bueno, estupendo. Voy a borrar. No sé cómo el Paintbrush del Mac borra toda la pantalla, así que uso el borrador. Venga. Entonces, vamos a ver este main. A1 igual a new A con dos valores enteros tipo básico, 2, 2. Estupendo. Sin embargo, A2
No estoy diciendo igual a new A22, estoy diciendo igual a A1. Aquí sí que estoy usando el operador de asignación. ¿Puedo asignarle un objeto a otro mientras sean del mismo tipo? Sí, los dos están declarados como referencia a A mayúscula, que es una clase. Sin embargo, cuando a A2 le asigno A1, ¿qué pensáis que estamos haciendo? Estamos copiando ese puntero, porque son punteros. Está declarado con mayúscula, el tipo es con mayúscula, sí, pues son punteros directamente, sin asterisco. Ya son punteros. En Java todos son punteros a objetos, no hace falta poner el asterisco como en C++. Estupendo. Entonces ahora A1 igual a A2, ¿qué pensáis que va a decir? ¿El contenido de estas dos variables? Sí, claro que sí, porque las referencias son las mismas, es que son el mismo objeto. Es decir, es que además si a través de A1 modifico un dato y miro a A2, veo la modificación porque son el mismo objeto. ¿Vale? Seguimos, si no me decís nada más. Vale, entonces antes los dos objetos tenían el mismo contenido, pero eran diferentes. Uy, no sé si aquí tengo un deshacer en el... Pues no lo encuentro. Estoy en el escenario de antes. Pues nada, disculparme que use la gomita. Ahora tenemos otros dos objetos diferentes. Dice A1 equals A2. Bueno, pues en la clase A hay método equals, no, pues utilizará el equals de object, lo que es lo mismo que el igual igual. Y hemos dicho que son igual igual, no, con lo cual, que va a ser este equals? Falso. Si queremos que se comparen los contenidos, necesitaremos, igual que he hecho yo en mi clase fracción, añadir un método equals en la clase A. Que me diga dos objetos, uno el que llame a equals, esto no es un método estático, lo tiene que llamar un objeto, y otro el que le paso por argumento, que se llama this, es el que accedemos a él a través de la referencia this, el otro a partir de la referencia A minúscula, que es de tipo A mayúscula, es decir, un objeto de la clase A mayúscula, y this y A serán igual cuando sus datos, que son tipos básicos, son iguales. Como son tipos básicos, se comparan con igual igual. Ahora, si hacemos este equals, ahora sí dirá sí, los objetos son diferentes, pero son iguales porque el contenido de los objetos es igual. Los dos tienen el valor 2,2. ¿Hasta aquí bien? Seguimos. O sea, que todo dependerá de si tenemos sobrescrito el método equals o no. Ahora vamos a hacer una cosa más difícil todavía, que es una clase que tiene un tipo básico, int con minúscula, y una referencia a un objeto. O sea que B realmente lo que es un puntero. ¿Vale? Voy a intentar pintar un objetito de este tipo. Coma. Venga. Entonces, cuando instanciemos un objeto de esta clase A, aquí no hay nada instanciado, ahora lo instanciaremos. Bueno, primero tenemos que instanciar un objeto de la clase B, que lo que tiene es un dato Z. Me voy directamente al main. Un segundo, está la siguiente traspa. Venga, ahora sí que voy a pintar. Intentar pintar vosotros en un papelito es lo que estamos haciendo, porque si no, no vamos a entender nada. Pero vamos, os recuerdo que estos son como los punteros del año pasado. Nos guste o no, en Java todos los objetos son punteros a objetos. Entonces, B1 igual a new B. Bueno, estupendo. B1, new, creo uno, nos devuelve la referencia, un nuevo objeto, B, que lo que contiene es un valor X igual a 2. B2 igual a new B. Bueno, pues es otro objeto que también tiene un dato 2. Ahora decimos A1 igual a un dato A, pero A tiene un tipo básico, 3,
y una referencia a un objeto, y en el constructor le digo que es B1. ¿B1 qué es? Este puntero, con lo cual esto lo que hace es apuntar a este objeto. Y A2 igual a new A, bueno, pues se crea un objeto. Otra vez con el dato 3 y en su otro dato, que es una referencia a un objeto de tipo B, me queda apuntando a, le doy paso B2. Bueno, se me han cruzado estos punteros, pero se entiende que apunta aquí. ¿Vale? ¿Entendido lo que hemos hecho? Y ahora estamos preguntando, ¿A1 igual a 2? Bueno, pues nos hace falta, a ver qué me estáis poniendo por aquí. No, pues no lo sé. Vamos a ver dos casos. Uno, no tenemos el método equals, ¿vale? No tenemos el método equals, esto que está en rojo no está escrito. ¿Vale? Pues entonces estaríamos preguntando lo mismo que A1 igual a 2. No, son objetos diferentes, saldría false. ¿Vale? Escenario 2. Sí que ponemos método equals a y cuidadito, me está diciendo que dos objetos A de la clase A son iguales cuando su punto X, que es un tipo básico, son iguales con igual, y su punto Y, su punto B, que son dos referencias a objetos de la clase B, también con igual son los mismos. Ahora decirme A1 igual a 2, dirá, vale, pues 3 igual a 3, es cierto, pero este B de abajo es igual a este B de abajo. No, son referencias a objetos distintos, con lo cual sería falso. ¿Qué ha pasado? Que hemos hecho mal el punto equals. Para que esto funcionase, las referencias a objetos a su vez se tienen que comparar también con un equals y haber implementado un equals también en la clase B, porque si no esto nos va a retornar falso, a pesar de que en profundidad los datos son iguales, siendo objetos distintos. Vale, ¿cómo lo arreglamos? Ponemos un equals en la clase B, ya puedo comparar el contenido, no la referencia de objetos de la clase B. Y el equals de la clase A, como tiene un tipo básico, los tipos básicos se compararán con igual y las referencias a objetos se compararán con el equals, siempre que ese B, esa clase que A tiene un B, también tenga equals, porque si no, tampoco funcionará. Si no, usará el equals de object en B y también comparará las referencias. Cuidado, las referencias de este segundo dato son distintas, pero el contenido es igual de los objetos B a los que apuntan estas dos segundas referencias de A1 y de A2. Ahora sí, ahora tenemos estos y A1 igual a 2, bueno, pues 3 igual a 3, sí. Esta referencia de A1 que es diferente a la segunda referencia, pero es igual, punto equals a esta referencia segunda de A2, pues si el punto equals y dirá 2 igual a 2, sí. Ahora sí que nos va a retar que A1 punto equals a 2 es true, porque ahora sí hemos comparado bien los contenidos. ¿Vale? Muy bien. El otro día os enseño que con Source podéis generar el punto equals si os queda una cosa bastante complicada. Os la comentaré otro día. Bueno, de hecho yo la tenía un poquito ya testeada. Para probarlo me había hecho una clase de fracción donde mis datos eran un tipo básico num y el numerador he sido un poquito enrevesado y lo he puesto como una referencia a un objeto de la clase integer. Integer veremos que es un envoltorio de int, pero es con mayúsculas, es decir, integer con mayúsculas es una clase. ¿Esto qué es? Bueno, pues os miráis la documentación, escribís en Google integer Java y veis todos los datos y métodos. De hecho, hay uno que tenéis que saber para la práctica, que es un método estático de integer que se llama parseInt. Fijaros, el parseInt
Aquí lo tenéis, aquí, creo que veis mi manita, recibe un string, es un método estático, es decir, se llama con integer con mayúscula, nombre de la clase, punto parseInt, le dais un string y te lo convierte en un int con minúscula. Es como vais a parsear la semilla que es el arg1 que recibís en la práctica. Si lo queréis convertir a int con minúscula entero, tendréis que usar el integer.parseInt. Dicho esto de este envoltorio, luego hablaremos más de envoltorios. Aquí tengo un tipo básico y una referencia a un objeto. Bueno, pues también mi equals debería de preguntar si el num igual al num de this y den punto equals al den de this, ¿vale? Y que integer tenga equals. Por cierto, veo aquí que sí que lo tiene. Aquí lo tenemos. Y de un booleano. Luego sí que podemos comparar el contenido de integers. Cuidado que las clases que no tengan el equals no podéis comparar el contenido. Funcionará, compilará, sí, el de object, que es lo mismo que el igual. Estaréis comparando las referencias. Y bueno, si dais a source, generate sources, veis que aquí podéis generar getters y setters, el toString y también los constructores y también el equals. Yo ya lo he hecho y el equals es un poco más complejo que como yo, porque además recibe un object, no una fracción. Primero te pregunta si son el mismo objeto, pues son iguales. Si uno de ellos es null, el que llama el método no puede ser, sino daría un null pointer exception. El que le pasas obj es null, pues null no puede ser igual a nada, tiene que ser de la misma clase. Y luego, además, sí que se compara el numerador de uno con el otro, con el igual, y los denominadores, que como son referencias a objetos, con su equals. Es un poquito más complejo, yo lo hubiera hecho más sencillo. Si queréis lo hago, o si no, no sé qué me estáis diciendo. El override no es necesario, pero bueno, el Eclipse te lo pone automáticamente porque se da cuenta que estás sobreescribiendo un método que ya tenías de object. Pero quieres que haga otra cosa diferente a lo que hace el equals de object, que es el igual. Es conveniente ponerlo, pero vamos, te lo va a poner solito el Eclipse, que es muy listo. Venga, entonces voy a tirar millas, que no avanzo. Y quiero llegar cuanto antes. Bueno, el método hashTable también lo heredáis de object, lo tenéis. De momento, sabéis que una clave hash para todos los valores, según un algoritmo de hashing, se les asigna un valor, de forma que si el contenido de dos objetos es igual, va a tener el mismo la misma clave hash, pero al revés no, puedes tener la misma clave hash y datos distintos. Claves hash hay menos que posibles datos. Con lo cual, bueno, no lo vamos a usar para nada, pero bueno, sí, de momento con que sepamos que si el contenido de dos objetos son iguales, a equals b es true, entonces su hashcode también sus hashcodes también son iguales. Hashcode es un entero, así que se compara con igual, porque es un int con minúscula. Tipo básico, yo los llamo tipos básicos y referencias a objetos, que son este material lo llama atributos y objetos. Yo digo tipos básicos y referencias a objetos. Bueno, entonces, si tenemos vamos a ver las copias en profundidad. Realmente no sé si saltármelas, porque no las vais a ver en la práctica. ¿Cómo demonios borro todo? No tengo un clear. ¿Puedes utilizar el penbrush del Mac? Bueno, pues a borrar. ¿Y si lo cierro y lo abro? Bueno, tengo que aprender estas cosillas. El clone. El clone servirá para hacer copias en profundidad de un objeto. Hemos aprendido el igual para comparar referencias a objetos y hemos aprendido el equals para comparar el contenido
de los objetos. Venga, vamos a ver ahora qué pasa con la asignación con objetos. Si tenemos F1 y F2 son, bueno, F1 es una referencia a fecha, pero todavía no le hemos dado ningún valor. De momento es un puntero a null. Y ya coma, de paso declaramos F2, pero a F2 sí que le hacemos igual a new fecha. Aquí sí que se instancia un objeto con 3 datos, 25 del 12, así es el día de Navidad, del año 17. Bueno, estupendo. Si yo hago F1 igual a F2, pues quedaría apuntando al mismo objeto. Pero claro, si luego a F2 le avanzo un día, a F1 también, son el mismo objeto. Si yo lo que quiero, que es una copia en profundidad, pues una copia de profundidad sería crear el mismo objeto, o sea, crear un objeto con los mismos datos, pero en otro objeto. Para eso utilizaremos el f2.clone. El propio string tiene clone. Entonces, si aquí hago f1 igual a f2.clone, el punto clone debería generar otro objeto distinto con los mismos datos por dentro. Al final f1.equals f2 sí, pero entonces el clone lo que querrá hacer es copia el objeto, pero en otro objeto, no en el mismo objeto. No es lo mismo f1 igual a f2, pasarían a ser el mismo objeto, f1 igual a f2.clone. Se crea otro objeto igual y f1 queda apuntando a otro objeto diferente que es igual. Entonces, f1.equals f2 sí, bueno, siempre que la clase fecha tenga equals, claro. Porque f1 igual a f2, falsos son objetos distintos. Si tenemos método equals que me pregunta, ¿el día 25 es igual? Sí. ¿El mes 12 es igual? Sí. ¿El año 17 es igual? Sí, pues son iguales. Pues si queremos hacer copias en profundidad, vale, en este caso la fecha tiene 3 tipos de datos, tipos básicos de datos. Pero, ¿qué pasaría si la clase tiene... Bueno, dejadme que haga entonces un clone de fracción, a ver si nos enteramos. Si yo quiero copiar fracciones, debería añadir un método clone, ¿no? Para clonar una fracción, ¿qué deberá devolver? Pues una referencia a una fracción. Debería llamarlo clone. Y lo que quiero clonar es una fracción. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer lo que acabo de hacer aquí? Permitir copias de fracción, pero en otro objeto. Es decir, lo que yo querré al final sería hacer, lo pongo por si aclara, hacer F3, declararme puesto una fracción F3, diferente, y F3, y a F3 pues le asigno, pues no sé, F1.clone. Escribo para que veáis cómo se va a llamar. F3 debería ser, igual que tengo aquí pintado. Entonces, muy bien, Jaime ya se lo sabe. El clone debería, lo quieres hacer directamente en un solo return. Efectivamente, voy a copiar incluso el código que me pasa Jaime. Escribe genial. Le quito la interrogación. Sí, efectivamente, fracciones con mayúscula, pero quitando eso, está bien. La cuestión es que tienes que crear una nueva fracción, porque así F3, voy a pintar, que si no, no me entero, igual a new, tienes que generar un nuevo objeto. Y ahí tienes que ponerle sus datos, lo que en este caso era 2/3, ¿vale? Y entonces F3 recibe ese new, es decir, esa referencia al nuevo objeto que se ha creado. Estupendo, pero ¿y si no tengo todo tipos bajos? ¿Y si además tengo el argumento fracción? Pues porque el que le paso es el que quiero clonar.
Es decir, quiero hacer una copia, aquí lo estoy llamando, aquí arriba en el main. El que quiero clonar es f. F es 2/3, pues quiero crear una nueva fracción con los datos 2/3 y retornar la referencia a ese nuevo objeto. Es verdad, tienes toda la razón, 15 veces que sabes. El que tengo que poner no es el de disk, es el de F. Gracias por advertirme. Efectivamente, el que estoy clonando es F1 en el main y la llamada al método se llama F. Sí, efectivamente, cojo el numerador y el denominador de F1, una fracción, y retorno la referencia a ese objeto, y F3, que es una referencia a fracción. Entonces, F1, ¿qué es? Bueno, es que al final es que voy a clonar. Puedo clonar F1, puedo clonar F2, puedo clonar cualquier fracción que tenga. La gracia es que se crea en otro objeto diferente, porque aquí tengo un new. ¿No entiendes por qué pones F1? Pues el que quiera yo clonar. Y si quiero clonar el 5/3, pues el 5/3 es F2. Yo puedo clonar el objeto que me dé la gana. F3 clone, bueno, porque en F3 me voy a quedar la referencia al clon. Sí, ya entiendo lo que queréis decir. Es que esto sería, es que F3 igual a F1.clone. Sí. Gracias, me estoy liando, tenéis toda la razón. Con lo cual, no hace falta argumento. Ay, este no era. Un segundito, enseguida. Vale, sí. Gracias por avisarme, me estaba equivocando. Esto es como lo haríais el año pasado, que es pasárselo por argumento, pero ahora sí que nos hemos aclarado. Estamos todos de acuerdo. El que vamos a clonar es el que llama a clone. De F1.clone me devuelve un clon de F1. Es decir, una nueva fracción los datos de F1. Ahora sí. No, static no. Porque a veces quiero clonar F1, a veces quiero clonar F2. De hecho, los métodos estáticos no pueden acceder a los datos de objeto. Solo pueden acceder a los datos estáticos. Porque no funcionaría. Si lo quieres poner yo estaba pensando en procedura el año pasado y le había puesto el que quiero clonar por argumento, entonces sí. Pero este año no lo vamos a pensar, vamos a cambiar de paradigma, vamos a pensar en orientación a dos. Es F1 al que quiero clonar, no se lo quiero pasar por argumento. Vale, nos hemos aclarado. Si se lo quieres pasar por argumento, entonces vale, hazlo estático y llámalo y pásale F1 por argumento. Pero no es lo que vamos a hacer este año. ¿Se puede hacer? Sí, lo hicimos. Pero no es pensar en objetos. Es hacer el Java procedural de la práctica 0, que no la vamos a volver a hacer nunca más. Bueno, entonces, ¿y si fracción tiene... Déjame que copie el clone, ahora que ya lo tenemos bien. Lo tengo. No, lo tenía en el... ¿Dónde está mi clone? Aquí. Si pincho aquí en el Package Explorer me va directamente. Venga, ahora me voy a la otra fracción que tengo, que tiene un tipo básico y una referencia a objeto. Es que mira que es complicado, Luis, que me hace el denominar un objeto. Es simplemente por ver cómo sería el clone. ¿Vale? Entonces, this.den es una referencia a objeto y lo que querré hacer es clonarlo también. ¿Qué me está contando Luis? Venga, pues lo voy a pintar.
No sé si irme... Uy, ¿por qué no me creo una nueva? Qué tonto. Pues ya está. Muy bien, me podrías haber dicho, oye, ¿por qué no creas una nueva? Ya tengo la pizarra vacía. Bueno, ahora he puesto fracción, pero lo que quiero es poner un objeto que tenga un tipo básico, el numerador, y una referencia a otro objeto. ¿Vale? Ya uno es con minúscula y otro es con mayúscula, es decir, es un puntero. ¿Cómo tendría que clonar F1? Pues me tendría que devolver una referencia a un objeto, que lo creo que es un new de la misma clase, cuyo primer dato sea igual, y se lo pongo, se lo puedo poner en el mismo constructor, pero si digo, y que el segundo dato también sea igual, me estaría dando la misma referencia. Esto no es un clon de verdad, esto no es una copia en profundidad, ¿vale? Entonces, lo que tendré que hacer es el segundo dato, como no es un tipo básico con int, sino que es una referencia a un objeto, también tendré que clonarlo para que se cree otro objeto en profundidad y que tenga los mismos datos, el equal, si tenemos los equals en todos, sí, tienen los mismos datos, pero en objetos diferentes. ¿Vale? Este es el sentido, esto es lo que viene aquí. Si yo hago lo mismo que en la fracción con el segundo dato, que es una referencia a objeto, pasaría a ser el mismo objeto, que es lo que viene en esta traspa. Y entonces el denominador de F1 y de su clon son el mismo. Problema, si cambio el denominador de F1, también estaré cambiando el de su clon. No, lo que quiero es que sería una copia llamada superficial y lo que quiero es una copia en profundidad. Es decir, también las referencias a objetos, clonarlas. Imaginaos que este árbol es más grande, más amplio. Por ejemplo, en vuestra práctica tenéis un game que tiene un player y que también tiene un tablero. Si quiero clonar el game, tendré que decir un objeto A que tenga, bueno, los mismos tipos básicos, pues el mismo número de ciclos que es un int. Pero el player tendré que clonarlo para que sea igual que el player, que tiene también sus propios datos, pero en otro objeto. Y el tablero, que también es una referencia a objeto, también tendré que clonarlo. Es decir, el clone tendrá que clonarse los tipos básicos con sus datos y sus referencias a objetos con el clone de sus referencias a objetos. O si no, no estaremos teniendo una copia en profundidad. Esto es un poquito lioso y bueno, lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Tenéis un clone de object. Cuidadito, el clone de object, igual que el clone de object, hace una copia superficial, no hace una copia en profundidad. Si queréis tener copia en profundidad, otra vez tenéis que añadir vosotros mismos el método clone. Hay una interfaz que es cloneable, las clases no sabemos lo que es interfaz, pero es como un comportamiento, también son con mayúscula, por cierto, que las clases y los enumerados, y significa que las clases cloneables tienen método clone implementado, es decir, podéis hacer copia en profundidad de ellas. Y no me da tiempo a más. Ahora que iba a llegar a lo importante, que son los tipos básicos de datos, los con minúscula. Venga, esto lo vamos a ver ya el viernes. De momento que sepamos que el casting hacia arriba es automático, pero hacia abajo no. Y bueno, los arrays los veremos también el próximo día con más detenimiento, pero os voy a hacer un regalito si me dais un par de minutos más. Los arrays en Java son objetos, con lo cual antes de poder usarlos hay que declararlos. Esto es una declaración de un array, pero todavía no se ha creado. Para crearlos hay que instanciarlos con new, el tipo, que puede ser tipo básico o referencia a objeto, y darle el tamaño. Hasta con new se le da el tamaño, ya se crea el objeto array, ya tenéis el punto length y se asignará las casillitas de 0 a 9. Dice Fernando, tenemos una función que nos permite distinguir si un dato es primitivo o es un objeto. Pues
tenéis el get class, pero no os lo permitimos usar, así que no. No os vamos a permitir en todo el año ni preguntar por la instancia de un objeto, es decir, ¿este objeto es un vampiro o es un slayer? No os vamos a dejar que preguntéis eso. Dices que todos ataquen, que el vampiro atacará como un vampiro y el slayer atacará como un slayer. Todos tendrán el método de ataque. Pero no te preguntar, oye, si es un vampiro ataca así y si es un slayer ataca así. Lo mismo tampoco, no. Venga, os voy a hacer un regalito porque tenéis me voy a ir al printer. El printer, miráis aquí que tenéis un array bidimensional que se llama board. El board en el toString se usa. A ver, voy a bajar un poquito. Tenéis un par de bucles for. Muy bien, centrado, muy bonito, con el string utils que se curró el profesor Simón. Pero está usando aquí un array ya con posición IJ. Este array, si no está instanciado, daría null pointer exception. ¿Qué tendremos que hacer, entre otras cosas, en el encode? Pues coger el board, que es, pues se me va a escribir. Veis que está aquí declarado, no lo tengo que declarar, es el board, es el objeto de esta clase, pero lo que sí que tengo que hacer es instanciar el string como con new. ¿De qué tipo es el string? ¿De qué va a ser el array? De strings. Y ahora cuando pongo el new es cuando voy a poner la dimensión, en este caso bidimensional, que va a ser una matriz numRows por numCalls. Ahora ya, ahora mismo que tendríamos. Venga, pues voy a pintar. Pues board. Bueno, por cierto, esto está dentro de un objeto de la clase GamePrinter, el Word. Ahora mismo ya si se llama al encode, por cierto. Sí, mira, el toString lo primero que hace es llamar al encode. Lo que primero que entonces me generaría es los arrays son objetos. Y cuidadito, que este array no es de ints con minúsculas, es de string con mayúscula. Aquí viene una mayúscula, ¿verdad? Pues aquí lo que hay son referencias a objetos. De momento no les hemos asignado nada. De momento es un referencias a null. ¿Vale? ¿Qué me faltará? Asignarle algo. Bueno, pues aquí tendréis que poner un par de for, que no os voy a hacer. Pero de alguna manera tendréis que poner algo así como board xy. Aquí for int x igual a 0 mientras sea menor que numRows, por y igual a y igual a 0, int y igual a 0, punto y coma, mientras y sea menor que, bueno, por las filas, las columnas. ¿Y aquí qué tendré que hacer? Pues llamar algún método de game, llamarlo como os dé la gana, pues dame objeto, lo voy a poner súper largo, de post, de la posición que te voy a pasar ahora. Yo lo llamaba así, lo llamo más sencillito, pero convertido a string, porque lo que quiero es guardármelo en un array de string. Y aquí sí le voy a pedir tengo que tener algún método en game que le pase un par de valores xy y me dé en un string qué demonios hay si es que lo hay, porque si no lo hay que me retorne null, se quede con un puntero a null, pero si ahí resulta que en la posición xy hay un vampiro, pues que me devuelva un string con un v corchete, la vida del vampiro, cierro corchete. ¿Vale? ¿Para qué? Para que se pinte. Cuidadito que este game, lo que dirá, ¿cómo sé yo lo que hay en la posición xy? Pues se lo pregunto a mi tablero. Dentro de este método tendré que decir tablero punto, dame lo que hay en un string en la posición xy. El tablero se lo preguntará a su lista de slayers y a su lista de vampiros. Ese sí que tendrá que hacer un for,
porque tiene una, y decirle, oye, a cada uno de estos, ¿tú eres de la posición X? Sí, no, 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 pues te devuelvo todos nulos, nulo. A los vampiros, ¿tú eres de la posición X? Sí, no, 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 sí, pues devuélveme el toString del que haya dicho que sí. ¿Vale? ¿El tablero es una matriz? No, no, cuidadito, no confundamos. En nuestro tablero no va a ser una matriz. No, esto no es C++, no es TP, no es FP del año pasado. El game, hemos dicho que tiene un tablero y el tablero tiene una lista de vampiros y una lista de slayers. Tenéis que hacer una clase lista de slayers que va a tener un array y un contador. Y tenéis que tener una clase lista de vampiros, que es también un array y un contador. Tampoco vais a borrar los slayers y los vampiros uno a uno, vais a tener un método, pues, los que tengan vida cero que se borren. ¿Vale? De esto hablaremos un poquito más adelante. Pero, vale, si en un turno el slayer ataca a un vampiro y este muere, el vampiro ataca, bueno, en la versión 1 vamos a hacer que primero ataquen siempre los slayers y luego siempre ataquen los vampiros. ¿De acuerdo? Y en cada turno vais a tener un game.update que llamará a su tablero.update, que llamará a su lista de slayers, primero a la lista de slayers.update, después a la lista de vampiros.update, para mover, que se muevan todos, recorrerá el for, el de la lista de slayers, y luego saquen todos. Y luego ahora vamos con los vampiros, que se muevan todos. Bueno, les voy a llamar a un punto move y un punto attack. En move, el primero se muevan todos los sliders del punto move no hace nada, no se mueven, pero los vampiros sí. Los dos tendrán un método punto move. Lo que no puedo hacer es decir, si eres vampiro te mueves así y si eres slayer no te mueves. Eso es suspenso directo. ¿Vale? No puedo usar el instance of, no puedo preguntar por la forma. Digo, voy a decir que todos se muevan, unos se moverán o no, los slayers ni siquiera se mueven, los vampiros sí. Bueno, entonces la respuesta es no vais a tener un tablero, tenéis que tener el tablero lo que tiene es una lista de slayers, una lista de vampiros. Y para que además funcione los test de prueba, el move, bueno, pues que se muevan ambas listas, aunque la de slayers ni se mueven, y el attack, slayers.attack, dentro ya de la lista de slayers os recorréis a todos los slayers y cada uno de ellos que ataquen. Necesitan un game, porque atacan en el game. El ataque de Slayer tendrá que hacer algo en el game. Es lo de la bala de plata, hacer un for, ir viendo a la derecha hasta ver que se encuentre, a ver si se encuentra un vampiro y entonces lo ataca. Y luego, una vez que hayan atacado todos los Slayers, a la lista de vampiros.attack. Pues esos hacen otra cosa, miran a ver si hay algo delante, tenéis que tener también tiene un game. Le preguntáis a partir del game, que por supuesto os pregunta el tablero, que pregunta a sus listas. ¿Hay algo aquí delante de mí? Pues si hay ahí, lo muerdo. Le resto 1 de vida. ¿Vale? Un poquito más complejo. Se me ha ido la hora, voy a detener la grabación y me quedan un par de minutos para dudas. Hasta mañana. Mañana no voy a dar teoría, voy a estar en el laboratorio. Intentaré atender dudas por el chat y atenderé a los presenciales. Hasta mañana.